Estamos hoy con Génesis capítulo 37 y nos toca hablar de José. Y mientras lo busca, me dicen ahí un amén, si ya tienen para lectura. Y si nos da el tiempo, no vamos a leer todo ahorita para no ocupar mucho tiempo en la lectura, pero el mensaje va precisamente 37:1 hasta el 20. Así vamos a leer de momento 4 versos, los primeros, y entramos en el tema. Amén. Génesis capítulo 37. Y Jacobo habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vinieron, el último verso, sus hermanos, que su padre lo amaba, vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Paradoja de la vida, ¿no? Que a veces parecen cosas de familia, ¿no? Como que hoy pasan cosas semejantes. Pero encontramos que hace miles de años esto era algo que se parece hoy en día en las familias no tan bien avenidas. También a veces cuando hay situaciones particulares como la aparición de José, siendo que él llega a una edad tardía de su padre, ya anciano prácticamente. Aunque suponemos que en aquellos tiempos la gente vivía más años, pero el punto que nos ocupa aquí es este personaje donde se destaca entre todos sus hermanos. Pero no se destaca por las mismas condiciones que los demás podían tener. Porque evidentemente en una familia numerosa de aquel tiempo, tratando de ver esto en un contexto socio-familiar, no era una situación fácil. Muchos hijos y tenían que sostener ese núcleo. Después, con el tiempo, las familias de cada uno, el origen de las tribus de Israel. Esto es, en concepto, aquí no trata el tema de las tribus, pero ese concepto que está detrás de todo esto. O sea, detrás de esto está la nación de Israel. Eso eran estos hijos. Lo que hoy podemos ver, oír de aquel país que en Cristo podemos amar también. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, el nacimiento de José, dada las circunstancias, fue algo milagroso por la edad del padre. Evidentemente, hubo intervención divina. También evidentemente hay una intervención, no quiero que se entienda mal, pero hay una intervención divina en cada nacimiento. Porque cada uno de nosotros, somos todos adultos, fue escogido entre 1 millón de espermatozoides. Entre 1 millón. O sea que Dios tiene un propósito para cada uno. Nadie es una casualidad. A veces sirvo en el área de consejería hace muchos años y escucho gente que dice, no, yo no tenía que haber nacido, fue un error. Cosas así por el estilo, donde le dan poco valor a su propia persona. Este sentir estaba en este contexto aquí, en esta
familia, podemos decir, como diríamos hoy, una familia complicada. Y dice, en Génesis 30, 22, dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Estoy haciendo otra referencia. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tratar. José fue amado por su padre, pero cuando dice que fue amado por su padre, es que fue muy amado por su padre. Fue alguien especial para su papá. El Señor Jesús también fue amado por su padre. Y declaró, el Señor, este es mi hijo amado. Recuerden ustedes, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan? Es decir, que Dios en Cristo y en cada uno de nosotros que tenemos un llamado, porque cada creyente tiene un llamado. Nosotros no podemos ser nada más que oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores. Tenemos que asimilar la idea, tenemos que asimilar el concepto, tenemos que tomar los principios fundamentales de nuestra fe como principios de vida. No puedo ser cristiano nada más que el domingo. Entonces, es un estilo de vida. Algo más que quiero compartir antes de entrar en el tema en profundidad. José anunció que él iba a gobernar y que iba a tener autoridad sobre sus hermanos. Asimismo, el Señor Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías. Estoy dando conceptos, todavía no entramos en el tema. Para que podamos poder comprender mejor el cuadro que es tan lejano nosotros en el tiempo de Génesis capítulo 37. Y cuando el Señor se presentó a sí mismo como el Mesías, los hermanos en semejanza, los hermanos de José, también ridiculizaron ese anuncio. No podían creer que el último, que por casualidad llegó ya tardío, que nadie lo esperaba, entonces llegue a ser el gobernante o líder de ellos. Más bien, el que sería también el principio de una nación. José fue enviado por su padre a sus hermanos y fue el primero que llegó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un concepto bíblico tanto cristiano como judío. Es decir, que este valor, nosotros, si bien como creyentes cristianos evangélicos tomamos todos los parámetros bíblicos dentro de nuestra propia identidad cristocéntrica, no podemos dejar de comprender y de aceptar de que la Biblia es un escrito originalmente judío. Y estamos en el Antiguo Testamento, en esta lectura, y es precisamente para ese pueblo, pero también nos sirve a nosotros como testimonio y como guía de lo que nosotros, los cristianos, como nación, si cabe la expresión, debemos de ser. Porque al cabo, cuando Él venga por los escogidos, cuando sea el tiempo del rapto, vendrá por una nación que no tiene bandera. Nuestra bandera es Cristo. Entonces, Jesús, una de las respuestas que dio cuando era confrontado, él dijo en Juan 1:11, dice él que vino en busca de las ovejas perdidas de Israel. Las ovejas perdidas de Israel. Si nosotros hoy levantamos la vista hacia el mundo y observamos Israel, hoy en día Israel está semejante a ese tiempo. O sea, de hecho, no son todos los judíos, son judíos.
O sea que no todos los que nacen en Israel, no estoy hablando de otras religiones que comparten el territorio como islámicos o también cristianos, también católicos, ortodoxos y otras. Estoy hablando de que así como podemos ver una iglesia que no se llena, Israel está pasando en este tiempo una situación semejante. Su pueblo no está siguiendo a Dios. Se está haciendo totalmente liberal. Y esto a nosotros nos habla. A nosotros como creyentes nos habla de la pronta venida del Señor. Dice la Escritura en Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo se siente usted si usted llega a casa después de un viaje largo, estuvo ausente y cada uno de sus hijos, de su parentela, están con el televisor, están jugando, están con el teléfono, con el cell phone, con todo lo que haya, con todo aparato que se pudiera usar y que le quita vida? Me estoy dando a entender, ¿verdad? En este contexto, José fue odiado sin motivo, sin causa. Eso lo dice Juan 15:25. Pero ahora quiero volver a la lectura que teníamos, entrando en ese tema, y encontramos de que en la descendencia de la línea de Abraham, Isaac, Jacob, más tarde aparece José. Y sería la figura central. A veces hay diferentes opiniones al respecto, pero no voy a entrar en eso. Pero es que se dedican más capítulos a José que a Abraham o a Isaac. ¿Por qué? Porque son el fundamento de algo, son el principio de algo. Es como nosotros, somos cristianos. Tal vez teológicamente, doctrinalmente, somos evangélicos, según los últimos 2 o 3 siglos, usando ese término. Porque supuestamente nos basamos en los evangelios, que es para este tiempo, o sea, después de la cruz, ¿para qué? Pero también a veces nosotros lo tomamos casi como una religión. Y entienda bien esto. Nosotros no estamos para ser religiosos. Estamos para tener una relación personal con Él. El religiosismo, cuando no se está buscando esa relación personal, se cae en el religiosismo. Aquí hay 2 o 3 palabras que algunas provienen del latín. De hecho, la palabra religión viene en latín, que significa religare, que quiere decir en nuestra lengua volver a unir. Entonces, la palabra religión estrictamente significa el hecho de que aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús, es el que nos lleva a practicar una religión que me une a Él en un principio eterno, no que me está uniendo en que vengo o no vengo a la iglesia. Es bueno que todos asistan. De hecho, es una responsabilidad, es un deber como creyente. Pero lo que salva no es estar, sino ser. Con esto no estoy justificando de que no estén. Para nada, no estoy diciendo eso. Creo que todos los que somos debemos de estar. Eso es definitivo. O sea, no hay excusas. No sé hasta cuándo vamos a estirar el COVID-19. Y cabe el número, ¿verdad? Porque ya estamos en el 23. O sea, 4 años que se van vaciando iglesias. Hay lugares donde la gente, estoy viendo, va perdiendo el temor. Otros, aunque con ciertas dudas, tal vez con los tapabocas, ese tipo de cosas, igual van. Y eso es como tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Somos una nación
adquirida por Dios a precio de sangre. Entonces debemos de participar. ¿Por qué? Para llegar, para adorar, para celebrar. En términos eclesiásticos usamos celebración. Y es una realidad. Nosotros celebramos a Cristo. Y llegamos hoy aquí para celebrarlo a Él. No celebramos al pastor, al coro, a los que dirigen. Celebramos a Cristo. Entonces, en este contexto, Dios quiere que nuestra mente, nuestros pensamientos se dirijan a todo lo que es bueno, lo que es honesto. Y preferiría usar una palabra que es íntegro. La palabra íntegro es aquello que es de alguna manera indivisible. Que si estás aquí es porque está tu corazón aquí. Y si tú no llegaste, la pregunta sería, ¿dónde está tu corazón? Excusas tenemos, muchas. ¿Para qué mencionarlas? Tal vez todos las conocemos. Entonces, estamos en un tiempo donde Dios nos está hablando. Por ahora nos está hablando suavecito. Nos asusta el COVID. Nos asusta todo lo que vino después. Nos asustan las guerras con las principales potencias, donde podríamos estar cerca tal vez de un evento hasta nuclear. Tenemos que despertarnos como iglesia. Tenemos que saber cómo estamos orando. Tenemos que saber cómo ocupamos nuestro tiempo. No podemos estar vagando en el desierto. Hay un destacado motivo que no hay otro personaje en la Biblia que en su persona y experiencia se parezca más a Jesucristo que José. En ninguna parte del Nuevo Testamento se presenta a José como un tipo de Cristo, pero lo es. José fue un tipo de Cristo. Fue el último que llegó en su núcleo familiar, pero fue el que guió a los suyos. Paradójicamente, si nosotros vemos la figura bíblica aquí de la familia de Abraham, de José, y vemos esos 12 personajes, es cierto, hay un par de libros que hablan de la historia de cada uno, la historia, son buenos que lo lean también. Pero nos muestra cómo Dios estableció una nación. Y son 12 personajes que son diferentes entre sí. Pero puso a alguien que fue el último de todo, donde cierra eso. Fue el final de un ciclo, fue el final del ciclo de que José era el último de los hermanos. Pero ese quedaría principio algo que hoy todavía existe, y en la nación de Israel. Hoy, si vemos el mapa mundial, tal vez los países chicos, los países pequeños no aparecen en las noticias, pero Israel aparece todos los días. Y es uno de los más pequeñitos que hay en el mundo, casi insignificante, visto en el mapa. Pero es la nación que Dios escogió para que llegue a nosotros la salvación. Jacob estaba viviendo en Canaán y allí comenzó esta historia. Génesis capítulo 37, que hemos leído, verso del 1 al 4. Y la familia de Jacob es una causa de disensión, o sea, de diferencias, discordios entre la familia. En el caso, cuando hemos leído, y José trajo a su padre malos informes de ellos, de los hijos de Silpa y de Bila.
Recuerden de que en aquel entonces tenía más de una esposa. Las familias bíblicas, voy a decir. Porque podemos decir judíos, pero es que todavía no lo eran. A este punto histórico todavía no lo eran. Entonces, y José trajo a su padre malos informes, dice. Y amaba a Israel y a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Piensen ustedes un hijo tardío como este. Y quisiera mencionar, creo que se entienda bien esto, hubo otro hijo tardío, que fue Jesús, que vino mucho después, más de 1000 años después. Y que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la Escritura. Por eso, aquí José es un tipo de Cristo. Aunque nunca se lo asocie directamente, pero es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Fue rechazado por todos. Y en ese rechazo, Dios trató con él. ¿Por qué fue rechazado? Él era diferente. Él veía la vida diferente. Él veía la fe de una manera diferente. Él tuvo una visión de Dios. Dios trató con él. Es decir, que no importa que alguien sea el último, o el más pequeño, o el más atrasado en términos de distancia, tal vez de posibilidades. Mire cómo vivía Abraham, con unos pocos animalitos en medio del desierto. Ninguno de nosotros podría soportar eso. Hoy tenemos una vida diferente, demasiado cómoda tal vez. Y tal vez los últimos pocos años con la pandemia nos ha apretado un poco más. Nos estamos dando cuenta de más cosas. Hay cosas que no hemos hecho, es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Hay cosas que faltan por hacer. Y hay cosas que todavía faltan por suceder. Pero que estamos más cerca, estamos más cerca. José se dedicó a apacentar los rebaños de animalitos que ellos tenían, muchos rebaños. Pero apenas tenía 17 años. A veces malcriamos a nuestros hijos porque todavía tienen esa edad. Si me estoy dando a entender, no sé si me estoy equivocando de planeta, pero creo de que aún a nuestros hijos a esa edad todavía los tenemos como chiquititos. Este varón fue escogido por Dios a esa edad. O sea que no demos por menos a nadie. Dios puede hablar incluso a través de un burro, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí en este contexto, Jacob debería haber aprendido la lección de su propio hogar. Y él se sintió discriminado. ¿Cómo se siente uno discriminado? Tal vez como hispanos nos hemos sentido discriminados alguna vez. Es posible. ¿Lo tomas en cuenta? Uno aprende a no tomarlo en cuenta. Al cabo, Dios es el que juzga. En ese sentido, aún dentro de las convivencias latinas también hay discriminaciones entre grupos étnicos, etc. Aún en un solo país. La nación de México tiene más de 90 etnias. O sea, no sé si usted lo sabe eso. Tal vez muchos de los que puedan estar hoy aquí provienen de allí. Es un país multiétnico, todos con una misma bandera, por supuesto, y gloria a Dios que así sea, y que prevalezca de esa manera. Pero aquí está el tema que es semejante a esto. Y era cómo él se presentaba,
cómo él se presentaba delante de los demás. Él era el más pequeño, ¿lo iban a tomar en cuenta? Entonces, cuando alguien es el favorito de su padre, los demás probablemente van a tener celo. En el caso de nuestro personaje de hoy, hasta lo querían matar. Entonces tenemos de que cualquiera sea la causa, cuando una familia experimenta una discordia, hay diferencias dentro del núcleo de la misma, el pecado está presente. Y eso lleva a la ruina, a la disensión, a la división, a que muchos queden en el camino. En el caso de José, él fue objeto de discriminación por sus propios hermanos, hermanos de sangre. Todos los hijos fueron hijos de solo de dos mujeres, pero de un mismo padre. Y Abraham, por la condición particular de él, por la edad, porque no lo esperaba, porque ya no esperaba el favor de Dios en este orden de cosas, decidió amar más a este que a los demás. Por tanto, los demás tuvieron celo y querían acabar con él. ¿Cómo actuarías tú en este momento si alguien cercano a ti, hermano, y ya no digo tanto tal vez hermano en la fe, sino también nosotros como familia cristiana, ¿cómo ves a los hermanos que progresan y otros que no? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? ¿Te regocijas en el bien de los demás? ¿O existe algo que te separa en cuanto al amor que Dios quiere que nosotros tengamos, sin acepción de personas? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios le dio a José sueños. Y a veces es un tema delicado, pero es bueno soñar. No con fantasías extrañas, entiéndase. No con fantasías terrenales, sino con aquellas cosas que vienen de Dios. Hay un gran evangelista dijo, yo tengo un sueño. Y dio su vida por eso. Se dedicó nada más que a llevar el Evangelio. Tal vez el sueño de este evangelista no se cumplió en términos de la vida del mismo. Logró frutos y muchos. Pero nosotros no alcanzamos a ganar el mundo. Hoy aquí, podemos parecer como la familia también de Jacob. Está faltando familia aquí. Nos estamos reuniendo, estamos visitando, estamos haciendo más de lo que podemos, es decir, la milla extra, como se dice aquí. Tal vez sea el tiempo en que, si estamos ya despegándonos de la pandemia, también empecemos a despegarnos de la pandemia espiritual, que también mata, pero mata primero el alma. Y cuando mata el alma, el que da los deseos de ser, de estar, de pertenecer, entonces se va muriendo el espíritu, que ya es diferente al alma. Y cuando muere el espíritu, es cuando vienen las dudas. Si me muero, ¿a dónde voy? ¿A dónde iré? Es que no hay duda. Si has creído, no hay duda. Porque el que da la certeza es el Señor. Hay una salvación y es en Él. Y no hay sombra de duda en esto. Pero con la misma convicción tenemos nosotros que cumplir.
Hay una diferencia entre ser y estar. Se pueden conjugar los verbos. En términos de verbos pueden encajar fácilmente, pero es muy diferente ser que estar. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, es bueno que hoy estén aquí. Muchos no están. Pero para que poder estar, necesitamos ser. Y para ser, jugando con las palabras, tengo que hacer. O sea que esta semana, cada uno de ustedes tiene un trabajo. Comunicarse con los que hoy no están. Para que los que no están, procuren ser. No estoy diciendo que no sean. Usted me entiende, ¿verdad? Son, pero se están quedando rezagados en el desierto espiritual. ¿Se acuerdan de aquella canción? Dios manda lluvia. Es lo que necesitamos. Que Dios nos mande lluvia. La lluvia del Espíritu. Que nos llenemos de su presencia. Pero para llenarme de su presencia tengo que clamar por su presencia. No importa que los vecinos te escuchen. No importa que el vecino de al lado te... Oiga, que bajes la música. O que simplemente sea un gloria a Dios. Como ven, modulo mi voz para que todos oyan, pero que sin gritar. Pero nuestro grito tiene que salir del alma. Nuestra pasión tiene que salir del alma y no ser solo pasión, sino que tiene que llenar mi espíritu. Y mi espíritu es el que tiene que llevarme a convocar, a hacer, a prevalecer, a permanecer. Son parecidas, pero no es lo mismo. Prevalecer es en la fe en que hemos creído. Prevalecer es permanecer en esa fe en quien creemos. Prevalecer es permanecer en la convicción de que es Él el que va a venir. No sé si yo lo veré, no sé si usted lo verá. Estoy refiriéndome en vivo. Pero al cabo también en el Nuevo Testamento tenemos la promesa que cuando Él venga, primeramente los que duermen y luego nosotros los que vivamos. Así que, ¿qué veremos? En la tumba de fulanito, sultanito y menganito, ¿cuál se va a levantar? Pero lo importante es que seamos levantados, que seamos recogidos. Al Señor lo veremos. Lo veremos que Él aparecerá en los cielos, pero lo veremos cara a cara, dice la Escritura. Podemos hoy, cada uno de nosotros, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la convicción que si Dios te llama esta noche y vas a su presencia, con esto llego, Señor. ¿Qué es lo que hay en tus manos ahora? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estás guardando? Ah, no, es que me veo todos los programas en TVN. Por eso no llego. Tal vez, ¿sabes qué, flaco? Mira, me olvidé de recogerte porque estabas ocupado viendo la televisión. ¿Será así? ¿Nos dirá eso el Señor? Si nos olvidamos de Él, no es que la salvación se pierda, no estoy entrando en eso, porque creo en quien la da. Pero realmente, si la tenemos, tenemos que tener la convicción de ser.
no solo de parecer. No se trata de la musiquita nada más cuando estamos en casa y que los vecinos escuchan la música cristiana cuando de al lado está con una música diabólica. Sino que necesitamos nosotros ir a lo del vecino y decirle, mira, ¿sabes qué, flaco? Esto no te va por buen camino. O sea, dar tu testimonio. Espero que no se enoje conmigo en ser simple en algunas palabras. Pero es que también tenemos que ser así. Al cabo estamos en familia. ¿Somos todos familia? ¿Somos todos hermanos, hermanas? Pues gloria a Dios. Nuestra familia tiene que crecer. Y la familia local tiene que crecer. No estoy hablando del pastor y de Renata. Estoy hablando de la casa de Dios. Los hermanos lo confrontaron y le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. He estado en lugares donde a veces hay hermanos que van y manifiestan un sueño. Hay personas que todos los días o todas las noches sueñan. Hay personas que nadie se acuerda del sueño. Hay personas que Dios les da el sueño. Es mejor que Dios te dé sueños, en plural, para hacer, y no que te quedes sumergido en un sueño. Y que no escuches la alarma, si me permite la expresión, del despertador. Es que va a haber un despertador, porque sonarán las trompetas. Y lo repite 3 veces, porque sonarán las trompetas. O sea que la oiremos. ¿Tú te imaginas estar presente en ese día? Hasta los pelos se ponen de punta, ¿no? Es solo pensarlo. Que el Dios de la gloria, dice la Escritura, que bajará hasta los cielos. A veces dicen, no, pero ¿cómo? ¿No están en el cielo? A ver, hermano, cuando hablamos del cielo, estamos hablando de la estratosfera, por decirlo así. Y no solo nuestro planeta es un punto, sino que nuestro sistema solar también es un punto. Y somos prácticamente nada, no digo ya nuestro planeta, el universo es prácticamente nada. Y Dios está arriba de todo lo que creó. Dios no está mezclado entre las estrellas y los planetas y los sistemas solares, etc. Él es el que creó todo. Él está arriba de todo mirando todo eso ahí abajo. Así de chiquitos somos nosotros. Por eso no nos creamos grandes. Cada uno tiene que humillarse a sí mismo para dejar que Él crezca. Él es el que tiene que crecer en nosotros. Y no que nuestro ego nos haga creernos. Y Dios se hace chiquitito en nuestra vida. ¿Y por qué no me responde? Y porque lo ignora, mi amado. Es así. Entonces, ¿cómo, en este contexto, volviendo a la lectura bíblica, cómo podemos explicarnos aquel comportamiento de José? El tema es de que José se imagina un hijo que viene varios años después de los otros que ya has tenido, a una edad donde ya no esperas nada, tal vez hacer la siesta, comer bien y ya tranquilo.
Y ya a esa edad llega este hijo y alborota la casa. ¿Te imaginas en una familia numerosa llena de hijos ya todos adultos? Y llega un nuevo crío. Le van a preguntar a la mamá, ¿de dónde lo sacó? ¿Será del esposo? Porque todo eso el ser humano se lo va a preguntar, sobre todo cuanto más carnal sea. Entonces nosotros estamos siendo testigos de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, que son carteles con luces rojas. Permítame hacer un pequeño lapsus nada más y vuelvo. Creo que todos estamos enterados de la guerra que está sucediendo del otro lado del mundo. El personaje principal está en la escritura bíblica, en Apocalipsis. En Apocalipsis está Gog y Magog. Y la palabra Moscú antiguamente era Magog. Entonces el tiempo está cerca. No soy apocalíptico. O sea, para Dios 1000 años es como un día. O sea, alguien estaba orando, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Ya molesto, ¿no? Un día más. Usted me entendió, ¿verdad? Entonces, el tiempo nuestro es diferente al tiempo de Dios. Pero nosotros como creyentes tenemos que saber diferenciar los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo histórico, ahora. Hoy es historia, no porque ya ocurrió, sino porque faltan cosas que ocurrir para acercar la venida del Señor Jesús. Estamos siendo testigos del preludio de Dios para su segunda venida. Este hombre, José, tuvo una visión y no le creían. Los suyos lo querían matar. Y de alguna manera eso es envidia. Cuando nace él, tenía que haber sido una alegría para todos, sin embargo no fue. Y creciendo, cuando encontramos, quiero compartirles, permítame volver a la lectura. ¿Me puede acompañar? Estamos en Génesis 37. Y ahora vamos al verso 5. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y aquí estábamos atando gavilla en medio del campo y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Sí saben qué es una gavilla, verdad? Es lo que se va recogiendo de los frutos que se levantan, entonces van haciendo como bultos. Y están como caídas al suelo, pero la de él se levantó sola. Verso 8, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Claro, es el más chico. Y lo odiaban aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. Y he aquí, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Verso 9. Esta es la profecía del nacimiento de Israel como nación. La que hoy existe. Que algunos le dicen el ombligo del mundo, por tan chiquitito que es y tanto ruido que hace.
ese país más chiquitito del mundo es uno de los más poderosos del mundo. En finanzas, en ejército, en tecnología, en temas de salud, en atención a personas de la tercera edad. Es el país probablemente, en un término social, el más adelantado que existe. Porque aunque no todos creyentes como nosotros, sino dentro del marco del judaísmo, y porque Dios tiene mucha gracia para con ellos, porque es un judaísmo hoy muy light, el judaísmo actual, es el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, nosotros, la iglesia, somos también un pueblo escogido, nación santa. ¿Por qué nación santa? ¿Por qué no le dicen nación santa a los judíos? Porque nosotros somos hijos de Dios a través de Cristo, el Mesías. Él es el que salva. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Nosotros los gentiles le hemos recibido. Entonces somos una nación. Nuestro orgullo, consecuentemente, tiene que ser de la misma manera santo. El orgullo no es que pertenezco a la iglesia X o Z. No es que la música es mejor, o peor o como fuere. No es que es más grande o más chica. Somos la iglesia, la que hoy está aquí, la que tiene 1000 miembros, la que tiene 10.000 miembros, la que está en El Salvador, la que está en Ecuador, la que está en México, la que está en Argentina, donde sea. Es una iglesia. Lamentablemente también hay muchas divisiones, pero la iglesia es una. No se van a ir primero los bautistas, después los pentecostales, no va por ahí. Somos una iglesia. Y hay una doctrina, y es la doctrina bíblica. Después hay diferentes interpretaciones. Ese es otro tema. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un sueño? ¿Dios te dio un sueño a ti como creyente? ¿Estás buscando un sueño de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida individual de cada uno de nosotros, en lo familiar, para que despertemos y estemos dando el fruto que Dios quiere que demos? Y dar fruto no es solamente estar, es ser, vuelvo y repito. Si hoy hay gente que no está, no voy a decir tal vez porque no son, sino porque tal vez no estamos haciendo el trabajo. Tal vez no lo estamos llamando, tal vez no lo estamos visitando. No sé, no me toca juzgar, pero esto lo estoy viendo seguido, a donde quiera que vaya. Es un tiempo difícil. Pero precisamente en este tiempo difícil es cuando más nos tenemos que hacer fuertes como iglesia. Porque esto nos está advirtiendo que Él viene y viene pronto. Entonces, en este orden de cosas, tengo que ver qué voy a hacer. Permítame leer un poco más de la lectura. Aparte, estamos en Génesis 37, a partir del 12. José va en busca de sus hermanos. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Guarde eso. Y él le dijo: iré. Eso es importante. Entonces Israel le dijo: ve ahora
y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Les digo que hay más o menos unos 30 kilómetros de distancia entre una ciudad y la otra. Y estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busca a mis hermanos. Te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. Y el hombre respondió, se han ido de aquí, pues yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y le dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, en burla. Ahora pues venid y matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Si tú tienes un sueño en el Señor, Dios va a proteger ese sueño. Si Dios te lo mostró, Él va a cumplir. Entonces queda en cada uno la misión de perseverar en la fe, en el camino, en el llamado. No, a mí no me llamó. Mira, si tú estás hoy aquí como creyente, Él ya te llamó. Él ya te llamó. O sea, para que tú hables a tus parientes, tu parentela, los que están cerca, los que están lejos. Hoy en día se ocupa tanto tiempo en las redes sociales que se puede ocupar el tiempo en lo mismo, pero haciendo evangelismo. Y particularmente procurando llevar la salvación, la fe, a aquellos que no la tienen. Es fácil predicarle a los creyentes, no lo digo mal. Pero tenemos que predicarle a aquellos que no son. En este tiempo, por las causas que ya todos conocemos, la iglesia viene menos. Sí, es verdad. ¿Que tiene miedo a la gente? Sí. Pero vas a andar al súper ahora. Anda ahora. Te llevan por delante. Si no es con el carrito empujándote porque quieren agarrar una caja de algo. Entonces, sí está lleno de gente. Lo que no está lleno es la iglesia. ¿Por qué está vacía la iglesia? ¿Por qué crees tú que está vacía la iglesia? No estoy hablando de esta iglesia, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia. Todos somos la iglesia. Los que hoy no están también son iglesia. Pero necesito ser, no solo estar. Entonces, toma cuenta de los que hoy no vinieron, no para regañarlos. A veces dicen, te extrañé, y no sé si es del todo cierto. Perdónenme la franqueza. Sino de que uno tiene que hacer algo por eso. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué te pasaría a ti si tú estás con un conflicto personal, familiar, lo que fuere, y dejas de asistir a la iglesia porque estás en una depresión? Y en ese tiempo no viene nadie a verte. Entonces, para ir acercándome al final, hoy el mundo está en una depresión. No estoy diciendo de la depresión económica. Es un estado. Permítanme hacerle una figura que a veces planteo en este orden de cosas. Todos conocemos el Valle de San Fernando, ¿verdad? Bueno, el Valle de San Fernando es una depresión. Es un valle, sí, pero es una depresión. ¿Por qué? Porque la parte del centro del valle está debajo del nivel del mar. ¿Sí?
Entonces, ahí mismo se forma un microclima. A veces se observa en ciertos lugares, en valles, puede ser semejante a este también, siempre hay nubes. Expresamente por la baja presión. Entonces eso da un clima de pesadez que es incómodo a nuestra humanidad. En lo espiritual opera igual. Cuando hay una pesadez espiritual, no da ganas de nada. La gente no quiere congregarse, la gente deja de creer, la gente deja de orar, deja de clamar. Nuestra oración no tiene que ser una oración flaca, tiene que ser llena del Espíritu, tiene que romperte el alma, que te quebrante, que te duela el pesar de los demás y que algo tengo que hacer. Como dicen en el barrio, uno no está pintado. No podemos pasar desapercibidos en este tiempo. Este es un tiempo con una gran necesidad. Millones han muerto con la pandemia, pero hay más millones que están muriendo cada día sin el Evangelio. Necesitamos hacer algo. Somos iglesia ahora, a la hora de la salida, a la tarde, cuando si te vas al restaurante, que también lo vas a encontrar lleno de pronto. Eso nos tiene que hablar. Y nos tiene que mostrar de que algo tengo que hacer. Cada uno de nosotros tiene un llamado. No te estoy diciendo decir, bueno, que todos vamos a ser pastor o profesor o lo que fuere. Sino de que el que te salvó quiere que tú le sirvas. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Si te gustan las redes sociales, el entretenimiento y todo eso, te es totalmente lícito. Pero procura hacerlo de manera que dé fruto, para que tu vida dé fruto. No estoy hablando de finanzas, es un tema aparte. Estoy hablando de fruto de vida, para que puedas sentir un gozo que es diferente, un gozo que no se compra, un gozo que no es un entretenimiento, el gozo de llevar la palabra, de que otra persona oiga o escuche, lo asimile y crea. A diario saco a caminar a mi perrita, chiquitita, puro. Y aprovecho esa ocasión en el parque para hablar con la gente. A veces la misma gente se te acerca, la gente está necesitada, quiere hablar, quiere comunicarse. Hay gente que padece soledad. Entonces nosotros como iglesia no somos una balsa en el mar ahí como flotando, llevado a la deriva. Nosotros somos una institución establecida por Dios. No se trata de la iglesia del barrio. Se trata de la iglesia más grande del mundo. Somos la iglesia, porque Cristo es la iglesia. Nosotros somos, y por tanto, como somos, debemos de hacer, no parecer. De hecho, a veces hasta ni parece. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. Leía de una señora bastante mayor que predicaba, se la pasaba el día en el mercado o feria en su país donde vivía. Todo el día paseando el mismo mercado, predicando a la gente que llegaba. No te digo que vayas al mercado, pero seguramente hay un lugar hoy donde puedas dar testimonio. En tu casa, con el vecino, en el trabajo,
en el estacionamiento, cuando estás cargando gasolina. La vez pasada le estuve predicando al que cobra la gasolina. Y llegaba gente y pasaba, y yo seguía. Pero, o sea, no es en vano. Tenemos que ser hermanos. Me gustaría seguir, pero se acabó el tiempo, entiendo. Y quiero dejar que el mensaje... ¿Perdí los lentes? Sí. Que el mensaje... Deme un minuto más. Voy al verso 12 del 37. Se lo resumo con esto. José va en busca de sus hermanos. Quiero que hoy te quedes con esto. O sea, te lo resumo solo en esta frase. A partir del verso 12, José vuelve a ir por sus hermanos. Quiero que hoy pienses en eso nada más. No importa el resto de este mensaje, solo este pensamiento. José vuelve por sus hermanos. Hoy es necesario que tú vayas y vuelvas por tus hermanos, los que hoy no están, los que últimamente no han llegado, los que se apartaron por una u otra situación. Aún para aquellos que te dicen, no, yo prefiero verlo ahí a donde lo proyectan, en YouTube, Facebook, no sé. ¿Me estoy explicando? O sea, que sea presencial tu hacer. No podemos vivir un evangelio de internet. El evangelio es real. Jesús dio su vida por eso, para que nosotros seamos salvos. Él no está pidiendo que tú des tu vida. Aunque hay una manera de hacerlo cuando recibes un llamado, como los que hemos recibido un llamado, y hemos dejado el negocio que hemos tenido. Pero lo estamos haciendo para gloria y honra de Él. Entonces, si tú quieres que Dios se glorifique en tu vida, pues tú primero glorifica a Dios en tu propia vida. Dale ese lugar.